Así empezamos. El tema de electricidad es un tema interesante y apasionante. ¿Por qué? Nosotros comenzamos a principio de año hablando sobre este tema en particular, porque obviamente estábamos frente a una situación que no sabíamos cómo iba a ser. La problemática de la pandemia, del COVID-19. Luego de a poco y de acuerdo a la información que nos iba llegando, tanto de China como de Europa, nos encontramos que la situación era bastante difícil. Uno de los primeros trabajos que yo les di a los chicos tenía que ver con el soporte de electricidad. Es decir, viendo algunos estados de referencia, sobre todo en las primeras potencias, en China, que fueron los primeros que comenzaron a sufrir con este flagelo. Allí me encuentro con que ellos estaban utilizando para poder inertizar y colocar barreras sanitarias. Nosotros hablamos de colocar barreras sanitarias frente a la imposibilidad de poder tener una vacuna que nos pueda de alguna manera aislar de este virus o eliminarlo directamente, hacerlo inocuo. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que tratamos de hacer es colocar barreras sanitarias. Esas barreras sanitarias que colocaron los chinos, que eran muy interesantes, fueron lámparas ultravioleta, pero aquí nos encontramos con una sorpresa. Las lámparas ultravioleta hay de 3 clases, A, B y C. Las que nosotros tenemos que utilizar por digamos, por su poder, el poder que tiene de eliminar el virus, las bacterias y gérmenes patógenos, son estas últimas, lámparas ultravioletas clase C. Son lámparas caras, no sé si se fabrican en el país, allí no sabría decirles sinceramente. Y de hecho nosotros, y acá también tenemos que dar una alerta, ¿no? La alerta es tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dermatológicamente, si nosotros estamos bajo la exposición de estas lámparas, seguramente vamos a sufrir algún tipo de lesión en nuestro organismo. Entonces, esto sería para que tengamos una idea, para que empecemos a apreciar, o sea, por qué nosotros comenzamos con la parte de electricidad. ¿Qué tiene de interesante la parte de electricidad? Entonces, el tema sería, ¿vieron ustedes cuando en el verano se dan determinados alertas con respecto a los rayos solares? En tal horario no exponerse a los rayos solares. ¿Por qué? Porque los rayos gamma, que son los más nocivos, pueden producir lesiones interesantes, peligrosas incluso para nuestro organismo, para la piel sobre todo. El cáncer de piel es una de las patologías que se detectan primariamente. Entonces, estos alertas tienen que ver con esto en particular, con los rayos gamma que llegan del sol, y en el verano obviamente los rayos solares llegan con mayor intensidad. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de mantener reuniones, no mantener reuniones aislados, bajo un techo, no, mantener reuniones me sale la palabra intemperie, sería al aire libre. Al aire libre, y si podemos estar expuestos al sol, mucho mejor todavía. Claro, está bien, obviamente protegiéndonos nuestras cabezas con algún sombrero, pero debajo del sol. ¿Por qué? Por esto que estoy hablando, por los rayos ultravioletas que emanan del sol, que directamente nos llegan a nosotros y eliminan todos los gérmenes patógenos. Por eso, uno de los hechos, digamos, interesantes es que en el verano, si bien el virus está presente, porque está presente el virus, pero el poder de acción sobre nuestro organismo es mínimo. Y si nuestras reuniones son al aire libre, expuesto bajo la mirada del sol, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Por los rayos ultravioletas. Rayos ultravioletas. Esto ténganlo en cuenta porque es muy importante. Bueno, por eso empezamos con la parte de electricidad. Pero para empezar con la parte de electricidad, obviamente tenemos que ir a un circuito elemental. Y ahora nos vamos para nuestro estudio número 2. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Lo importante. Martina, vos que tenés mejor audio, me vas a ir guiando, por favor. ¿Sí? ¿Me podés guiar, Martina?
Martín Arboa. Profe, no te escucho. Digo que No te escuché. me tenés que ir guiando, me tenés que ir guiando. Vamos a, vamos a hacer un circuito elemental. Estamos hablando de electricidad. Ya vimos que es importante, luego esto estará todo subido en el video. Ya vimos que es importante, pero cuando hablamos de electricidad, nosotros tenemos que ir a un circuito eléctrico básico. Entonces, cuando hablamos de circuito eléctrico básico tenemos que hacer un esquema. Vamos a tratar de hacer el esquema. Nosotros vamos a tener, para poder impulsarlo, tenemos que tener lo que se llama una pila o batería. Esta sería nuestra batería o pila. ¿Se escucha, Martina, o hay dificultades? Se escucha, se escucha. Bien, gracias. Estas dos rayitas, que las tenemos en paralelo y son verticales, sería el símbolo de una pila o una batería. Acá tenemos el polo positivo y acá tenemos el polo negativo. Esto lo han visto ustedes siempre, ¿o no? Martina, anda Sí, guiándome. lo vimos. ¿Que Apá. nunca viste una pila? Sí, Bien. ¿Tiene polo positivo y polo negativo? sí. Perfecto. Este es el símbolo. Este es el símbolo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos lo que llamamos, esta es la tecla, el interruptor. ¿Viste cuando vos apretás una tecla y se enciende la luz? Sí. Bueno, esto es, el símbolo es esto. Es una interrupción en este hilo conductor. Cuando este interruptor, que lo tenemos ahora separado, lo bajamos, entonces el flujo de corriente eléctrica podrá transitar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que estoy dibujando yo acá? Evidentemente esta es el flujo de electrones, la intensidad de corriente eléctrica. Con la I mayúscula simbolizo la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a tratar de ponerlo acá abajo. ¿Qué es la I? Intensidad. Decime por favor si no se lee. Hago la letra un poquito más grande. Andá guiándome. Se ve. Bien. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que van a pasar a través de este conductor. ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, a ver, ¿cómo me puedo imaginar la cantidad de electrones? Vieron ustedes que normalmente, no en el casco urbano, pero normalmente en las calles, en la parte de afuera, hay zanjas. ¿Para qué serán esas zanjas? Para que corra el agua. Entonces, si estoy en una zona donde hay mucha cantidad de agua y hago una zanja pequeña, obviamente va a haber un desborde, un desborde. Esto quiere decir que si el flujo de electrones, para tener una idea, hacer digamos, para poder entenderlo de alguna manera, esto quiere decir que si la cantidad de electrones es muy, muy grande con respecto a este hilo conductor, seguramente se va a quemar en algún punto. Por eso hay que tener mucho cuidado con los aumentos de tensión. ¿Qué es la tensión? Es esto, es el voltaje. Acá tenemos voltios. Es el voltaje, la fuerza con la cual los electrones son impulsados. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar resistencias eléctricas. R1, acá tenemos otra resistencia eléctrica, R2, pero ¿qué son las resistencias eléctricas? Te hago esta pregunta, una lámpara, ¿es una resistencia eléctrica? Sí. Un televisor, ¿qué será? ¿Qué les parece que es? ¿Una resistencia eléctrica o no? Una resistencia eléctrica. Perfecto, gracias Pedrosa. O sea, cada electrodoméstico que nosotros colocamos en este circuito es una resistencia eléctrica. Acá tenemos
Acá se cierra el circuito, ¿no es cierto? Más intensidad de corriente eléctrica. Entonces, vamos a poner ahora con B corta y mayúscula es el potencial eléctrico. Bueno, y R es la resistencia Vamos a ponerle un poquito más de tinta. Ahora lo corro para que lo puedan ver. Ahora corremos la cámara. R es la resistencia eléctrica. Entonces, estos son los tres componentes. Estoy hablando de los tres componentes que son importantísimos y dan origen a lo que luego vamos a llamar y vamos a ver que es la ley de Ohm. Como hacen los que meditan Ohm, bueno, la ley de Ohm. Pero en este caso estamos hablando de electricidad. Estas variables son importantísimas. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que están pasando a través de este circuito. El potencial eléctrico, obviamente, no es lo mismo que yo tenga una pila. Vamos nuevamente a nuestro circuito. Imagínense, acá yo pongo una pilita de 1,5 voltios. Sí, pero tengo que alimentar una lámpara de 7... de una resistencia importante, 7 watts, acá una heladera de 700 watts, o sea, con una pilita lo voy a encender y no, me parece que no, tendré que tener mayor potencial eléctrico, que es lo que ocurre en nuestros hogares. Tenemos 220 voltios, voltios, es un potencial suficiente para poder impulsar la energía eléctrica a través de todo el circuito eléctrico. Esa es la finalidad. O sea, lo que tenemos que entender es eso. ¿Qué es B? Es el potencial. ¿Cómo empujamos a los electrones para que hagan todo este recorrido? Si no tenemos este potencial eléctrico, si no tenemos una batería, está bien, lo lógico sería, bueno, pero entonces quiere decir que tenemos dos tipos de corrientes eléctricas. Por un lado, las pilas, las baterías, y por otro lado, la corriente eléctrica que tenemos en nuestros hogares. Sí, son dos. A esto se le llama corriente continua. ¿Por qué corriente continua? Porque tenemos un polo positivo y un polo negativo. Y la que tenemos en nuestros hogares se llama corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque da lo mismo que yo invierta los polos, no voy a tener ningún inconveniente, el electrodoméstico se va a activar de la misma manera. Si ustedes tienen una compu, invierten la polaridad, se va a encender igual, una televisión se va a encender igual, una lámpara se va a encender igual. Es corriente alterna. Eso es lo que ocurre en nuestros domicilios. Ahora, hago esta pregunta. Martina, ¿vos tenés auto? Martina, ¿tenés auto? Sí. Bien, te pregunto, ¿qué pasa si vos donde vas a la batería y decís, uy, a ver, voy a hacer una prueba, donde está el polo positivo lo pongo en el negativo y el negativo en el positivo? ¿Vos crees que va a encender tu auto? ¿Que vas a poder encenderlo, activarlo? Y no. No. Pedrosa, ¿y en el caso tuyo? Tampoco. Tampoco. Eso es la corriente continua. La corriente continua tiene polaridad. Tengo que respetar el polo positivo y el polo negativo. Por eso, cuando yo me compro una linterna, ¿no? Y no respeto el polo positivo, el polo negativo, lo pongo al revés. No se va a encender. No es que me vendieron una batería, perdón, una linterna y esa linterna, mirá, no anda, está fallando, para nada. Tengo que respetar la polaridad, los polos positivos y el polo negativo. ¿Este concepto les quedó claro, chicas? Pedrosa, Martina. Profe. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces, si esto nos quedó claro, vamos a avanzar. Estamos en un circuito eléctrico. Este es un circuito continuo. Ahora, cuando disponemos las resistencias de esta forma, este es un circuito en serie.
Vamos a ponerlo acá. Este circuito es en serie. Una resistencia al lado de la otra. Esto es importante y ahora por eso el trabajo que yo les di a ustedes. Vamos a ver cuáles son las unidades con las cuales medimos tanto la intensidad de corriente eléctrica como el voltaje y como la resistencia eléctrica. También tienen que saber, son tres variables que ustedes tienen que manejar. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. La potencia eléctrica se mide en voltios. Y la resistencia eléctrica, vamos a bajar la cámara un poquito, la resistencia eléctrica se mide en ohms. ¿Quedó claro, chicos? Martina. Sí, profe. Bien, gracias, Pedrosa. Bueno, Sí, quedó claro. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que manejar. Ahora, vamos a poner acá al costadito, voy a subir nuevamente con mi cámara, vamos a poner al costadito, este es un circuito en serie, vamos a poner un circuito en paralelo. Son los dos circuitos eléctricos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y vamos a tratar de que sean sencillitos. Siempre voy a tener que tener siempre una, ¿cómo se llama esto? Pila o batería. Siempre voy a tener que tener una pila o batería. El hecho es que en un circuito, fíjense, este es el circuito en serie, en serie. Yo tengo las resistencias una al lado de la otra, pero en paralelo tengo un nodo. Ahí está. Este es un nodo eléctrico, ¿dónde? Bueno, si yo quiero puedo poner acá otra resistencia más, que la voy a poner. Ahí está. R3, porque acá puse 3. Ahí está. R1, R2 y R3. De intensidad de corriente eléctrica. ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos que el flujo de electrones va del polo negativo y retorna al polo positivo. Este es un circuito en paralelo y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos esta diferencia? Bueno, porque ocurre lo siguiente. Vamos a imaginarnos, estamos en el circuito, a ver para que se vea bien. Vamos al circuito en serie. Vamos a suponer de que nosotros cerramos este circuito, lo conectamos, ahí está conectado, y está pasando la corriente eléctrica. Empieza a pasar, circula por, vamos a suponer que R1 es una lámpara o una compu, vamos a suponer que es una compu, y acá tenemos R2 puede ser un televisor, y R3 puede ser una lámpara. Una lámpara. Entonces, calculen ustedes que el circuito de ustedes es este. Primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo les hice la similitud de que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor es algo parecido a la cantidad de agua que pasa por una zanja. Imaginémonos la siguiente situación. Tenemos una zanja, el agua escurre tranquilamente, pero empiezo a colocar piedras dentro de esa zanja. ¿Por qué? Por eso hablamos de resistencia. Una compu es una resistencia al flujo de electrones. Luego tengo un TV, le sigo poniendo más piedritas a esa zanja. Es una resistencia mayor al flujo de electrones. Bueno, en la medida que yo coloco
mayor cantidad de piedras, obviamente el agua no va a pasar a través de esa zanja. Por lo tanto, si yo tengo un circuito en serie y coloco muchos equipos, va a haber una dificultad tan, pero tan grande en el flujo de los electrones a través de todo el circuito eléctrico, que es muy probable que la lámpara no se encienda. La lámpara que está al final del recorrido no se encienda. ¿Por qué? Y porque no le llega la intensidad de corriente eléctrica que le tendría que llegar. Entonces ya tengo algún problema. Con respecto al circuito en paralelo, acá, al bifurcarse, fíjense en ustedes que se bifurca la intensidad de corriente eléctrica, y es la misma, la intensidad de corriente eléctrica es la misma, por lo tanto, ya tengo una ventaja. Esto quiere decir que puedo colocar 3 electrodomésticos, 3 aparatos eléctricos, y al tenerlos en paralelo, al tenerlos con esta disposición, no voy a tener, va a haber una resistencia, sí, pero no va a ser tan grande e importante como acá, como el circuito en serie. Pero aparte hay algo más importante todavía. Imagínense que ustedes el circuito de ustedes es una compu. Ya encender la lámpara les cuesta un poquito. El televisor se ve más o menos, o sea que está trabajando esforzado. Y por allí la compu se corta, hay un filamento que sufre una ruptura y se corta el circuito eléctrico. Bueno, si se interrumpe el circuito eléctrico acá, la corriente no va a pasar al televisor ni va a pasar a la lámpara. Por lo tanto, este es el primer inconveniente que nos encontramos, primero y gran inconveniente, que nos encontramos en un circuito en serie. Si se interrumpe la corriente eléctrica en cualquiera de estos equipos, por una falla de los equipos, por lo que fuera, automáticamente me quedo sin luz. Mientras que en un circuito en paralelo yo puedo, se quemó la compu, bueno, bárbaro, pero el televisor va a seguir andando y la lámpara va a seguir encendida. Es decir, ese es el motivo fundamental por el cual yo voy a tener en una casa, en una institución como el colegio, en cualquier lugar, la instalación la voy a tener en paralelo. Esto es fundamental. ¿Se entendió, Martina y Pedrosa? Sí, profe. Martina, Sí, sí, se entendió. bien, Sí, sí. este es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Lo otro que ustedes tienen que manejar, porque yo ya después lo llevé, voy a borrar acá abajo, las llevé directamente a resolver ejercicios, para no andar demorando demasiado. Podemos seguir hablando, de hecho, si estuviéramos en la presencialidad, hacemos prácticas, pero bueno, las condiciones nos imponen esto. Si el circuito es en serie, estoy hablando de este circuito, si el circuito es en serie, la resistencia total es igual a la suma de la resistencia de cada uno de los electrodomésticos que tengo en mi circuito eléctrico. Andá diciéndome, Martina, cuál es la resistencia de cada uno de los elementos que tenemos en el problema. Martina. 300 la tele. 300 ohms. Dale, ¿más? 5 ohms la lámpara. Bien, ¿más? Porque creo que le di 3, ¿no? Y 700 ohms la heladera. ¿700? Sí. Bien. Entonces, mi pregunta es, la resistencia total del circuito en serie, que es la sumatoria de los tres, fíjense, 700 más 300, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 1000. 1000 más 5, ¿cuánto da? 1005. Bien, 1005 ¿qué? Ohms. Ohms, sí señores. 1005 ohms. Esa es la resistencia del circuito en serie. ¿Quedó claro acá? Sí, profe, quedó claro. Bien. ¿Vamos al circuito en paralelo? ¿Puedo borrar? Sí. Igual les va a quedar el video, ¿eh? Vamos a borrar. Bueno, dale.
Vamos al circuito en paralelo. Por favor, lo que les pido es que después ustedes lo revean todo esto. ¿Bien? Vamos al circuito en paralelo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. El circuito en paralelo es la inversa. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahora, lo que les pido es que tengan una calculadora a mano. Me van a ir dando los valores. 1 sobre 300 más 1 sobre 5 más 1 sobre 700. ¿Está bien acá o no? Sí, profe. Bien, vamos a ver si se ve, sí. 1 sobre resistencia total. Ojo que es 1 sobre resistencia total, ¿eh? Ahí está. Entonces, 1 dividido 300, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1. No, No sé, sí. profe. Ay, Dios, voy a hablar con la de matemática, ¿eh? Me da 3,3. No, mirá que ellos lo ven a estos, a estos videos. Por 10 a la menos 3 de ohm. Más 1 dividido 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Para, profe, no te escuché cuánto. 1 dividido 5, ¿cuánto da? ¿5? No, no, voy a hablar con la profe de matemáticas. No, no. 0,2 ohms. No, no, no. Profe, lo llamo matemática. Ah, con razón, con razón. 1 dividido 700 da 1,4. Ah, pensé que me preguntaba 5. No, no, no. Yo le voy a decir que mire el video después, ¿eh? ¿Quién es la profesora de matemática? ¿Trinchín? ¿Quién es? Profe, yo lo vi, pero bueno. Bueno, Trinchini, algo así la hora. bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. O sea, que esto sería 0,003, ¿no? Sí. ¿Cómo, profe? 1, 2, 3. Nada, me van a decir cualquier cosa, me van a mentir. Esto es 0,0033 más 0,2 me da un montón. Más punto 0014 igual. Esto me da 0,2047 ohms. Sí, pero tengan en cuenta que es 1 sobre la resistencia. Entonces, resistencia total pasa multiplicando y 0,247 pasa dividiendo. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? 1 dividido. ¿Están haciendo la cuenta, no? ¿Sí? Sí, sí. Genial. Esto me da 4,88 ohms. Entonces, ustedes tienen que comparar. Fíjense, en el circuito en paralelo me está diciendo que puedo colocar todos los artefactos que quieran. Fíjense en cómo bajó la resistencia. Y lo tenemos que comparar con el circuito en serie. ¿Se acuerdan que era un valor 1005 le daba? 1005 el circuito eléctrico en serie, 1005 contra el circuito en paralelo que me da 4,85 ohms. O sea, ¿qué conviene? Pregunto, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué conviene? ¿En paralelo o en serie? ¿En paralelo? En paralelo, claro, esa es la pregunta. Chicos, nos quedan unos segunditos nada más. Les agradezco mucho, el video lo voy a subir ya. Por favor, no se queden con los brazos cruzados, traten de hacer, coméntenle a los compañeros, hagan los ejercicios para que la materia les sea más corta. Estudien matemáticas y un cariño grandote. Luego veremos y yo les voy a pasar. Profe. Perdón, le voy a decir a Tinchín que mire el video este.